hostia, esto, te hago resumen. Porque estoy usando Next.js. Y esto, ojo, porque aquí está la gracia, viene como respuesta a el post publicado por Kenzie Dodge de por qué no voy a usar Next.js. Aquí tenemos el post de Kenzie Dodge, aquí el de Lee Robinson. Entonces, me parece súper interesante. Yo me leí el post de por qué no voy a usar Next.js de Kenzie Dodge. Kenzie Dodge, recordemos que ni más ni menos autor de librerías como Testing Library. Lo recordarán de librerías como Testing Library. Entonces, que alguien que quieras que no, tiene un peso en la comunidad, una influencia, lo que sea, publique un post así, hostia, no es moco de pavo. Y sobre todo, el post me gustó porque yo no sé, tampoco tenía muchas expectativas, pero me gustó especialmente por el punto de vista que trata de ser algo basado en criterios objetivos, ¿vale? Entonces, mola cuando las discusiones sobre tecnología se basan en ese tipo de criterios, ¿no? De, hostia, vale, pues lo estás razonando y lo estás fundamentando en lo que parece ser un argumentario que tiene sentido a priori. Concreto, ¿en qué se basaba? Pues me lo leí hace una semanita, me vas a permitir que haga scroll para que me vaya acordando, pero me acuerdo que hablaba de cosas que me resultaban muy interesantes, como por ejemplo, lo planteaba en términos de que de que él cuando hizo Testing Library, una de las cosas que intentó fue exponer las APIs que había por debajo ya estándar, DOM element, HTML DOM element, etcétera, ¿vale? Entendiendo eso como las APIs, ¿no? O sea, las clases y demás, que ya hay estándares a nivel web. Él lo que intentó con Testing Library fue que, a pesar de que sí, que Testing Library, pues obviamente te ofrece métodos como, yo que sé, getByRole, creo que incluso pone ese ejemplo, y ese método es algo de la librería, lo que te acaba devolviendo no es un wrapper por encima de HTML DOM element, sino que es directamente ese elemento, con lo cual, si tú aprendes a usar Testing Library, por debajo estás adquiriendo un conocimiento que te sirve más allá de esa librería. Que quiero decir que si dejas de utilizar Testing Library porque mañana lo que lo peta es Teston Library, pues entonces ese conocimiento te sirve incluso para esa otra librería o para cualquier otra cosa, ¿no? Para interaccionar con el DOM y tal. Y eso lo planteaba, y encima es que es peligroso, vamos a decir, desde el punto de vista de Vercel. ¿A qué me refiero? Aquí eso lo planteaba en contraposición a Next.js. Y decía, Next.js lo que hace es lo contrario. Te enmascara, te hace un wrapper de elementos estándar, como por ejemplo request y response. Los objetos request y response no son los puros de estándar web, yo que sé qué historias, sino que son un wrapper de Next. Entonces, mira, aquí habla del tema de Web Platform. Este sería ese punto. Acabaríamos de resumir esto. Han pasado el artículo por el chat, ahí lo tenéis. Con lo cual, si lo queréis ver más en detalle, pues ahí lo tenéis. Y había más cositas, ¿no? Independencia, habla de que desplegar Next.js usando todas las features que tienes en Vercel no es trivial en otro provider cloud como DigitalOcean, AWS, lo que sea. Luego hablaremos de la respuesta, ¿eh? Estos son los puntos que establece él. Entonces, que se está comiendo React en términos de que está deshaciendo la línea marcada entre Next.js y React, con cosas como que se anuncien features nuevas de React en Next.js Conf, que contribuye a confundir qué es Next.js y qué es React puro. Hostia, esta es buena también, que coge cosas que están en experimental en React y las pone como en versiones estables del framework. Esto es algo curioso. A nosotros nos pasó una cosa con React Suspense, que es esto de decir, oye, pues carga este componente de los comentarios del post y mientras estás haciendo el fetch o lo que sea, mientras está cargando, pues ten un componente de un fallback de, pues pon este skeleton, por ejemplo, lo típico mientras carga la web y tal, ¿no? Pues eso, React Suspense salió
para facilitar, para hacerlo mucho más fácil eso. Entonces, nosotros estábamos haciendo el curso de React desde cero, aplicando buenas prácticas y preparando el índice, pues, hostia, tenemos que meter esto de React Suspense, que ya se lleva hablando de esto tiempo. Cuando fuimos a investigar y tal, estaba en experimental aún. Y fue como, hostia, no podemos meter esto como la solución ya a día de hoy, porque nosotros no, si la usamos en producción es a través de Next.js, no es a través de React directo, que la gracia del curso era eso, que se mantuviera solo en React justamente para establecer clara la línea de dónde acaba React y dónde empieza el framework que sea. Entonces, no usamos, lo implementamos nosotros y tal, al final tampoco es tan complicado, algo así, pero el punto era ese, ¿no? De decir, joder, yo ya había asumido que esto de React Suspense era algo estable y a tirar millas, pero no, realmente siguen experimental. Lo que pasa es que por debajo Next lo venía usando. Entonces, esto es otro de los puntos. Luego habla también de demasiada magia, como digo, el post. ¿Cómo le podríamos decir, Rafa? ¿Podríamos decir que el post es chichoso? ¿Chichoso? Chichoso es un muy buen término, aceptado ya por todo el mundo, ya es mainstream y todo el mundo sabe que chichoso significa con mucho contenido, con mucha chicha. Entonces, el post es muy chichoso, como decíamos, hostia, establece buenos puntos y a priori objetivos y con poco margen a discusión, que luego veremos que no es así. Al caso, hablaba de demasiada magia, por ejemplo, con cosas como sobreescribir la función global fetch para que en el caso de Next.js tenga caching. Entonces, que habla como, hostia, eso ya nos mordió en el ecosistema JavaScript con temas de MooTools, con el tema del includes en vez de contains y tal. Entonces, bueno, aquí habla un poco de estabilidad también, de tema de los cambios y tal. Y ese sería un poco el resumen del post. ¿Vale? En 5 minutillos hemos hecho el resumen de Time to Read 18. Entonces, a partir de ahí... En 20 minutos hemos hecho el resumen de Time to Read 18. ¿Te imaginas? Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Que esto es lo que publica Kenzie Dodge. Aquí pasamos a lo que publica octubre 28. Hace un mes, dices. No, tío. Esto, Está mal. Bueno, mal, es ¿eh? el mes pasado está ya bien, pero hace un mes está mal. Claro, exacto. Total, ¿por qué estoy usando Next.js de, como decíamos, Lee Robinson? Aquí lo tenemos. Y viene a El contestar primero que punto se ve por ya es el punto. contraste, ¿eh? El Dark Theme versus el Light Theme de ahora. Exacto, ha llegado la luz. Que es curioso porque en verdad Bercel suele usar más tema de Dark por defecto, Sí. pero estamos en el blog personal de Lee Robinson. No estamos en blog de Bercel oficial o lo que sea. Curioso también el contador de views. Me resulta curioso. Bueno, al caso, que contesta. Hemos vuelto a los 90. Exacto. Entonces, hablaba de que Kenzie Dodge, pues aboga, evidentemente, por usar Remix. Recordemos también, es uno de los coautores, en vez de Next.js. Y básicamente, el resumen es este. Aprender Next.js sí que implica, sí que te ayuda a aprender sobre la web platform. Todas las funcionalidades de Next.js funcionan self-hosted. Los server components y server actions son independientes de Vercel. Tanto es así que en verdad realmente sí que lo anunciaron en React oficial. Lo que pasa con estas cosas es que, y gracias por pasar el enlace por el chat, ahí lo tenéis, lo que pasa con estas cosas también es que, hostia, tampoco podemos culpar, yo creo, a Vercel o a la Next.js Conf de ser más popular y tener mayor alcance que los canales de comunicación oficiales de React. Pero si esto se anuncia antes, porque fue así, los server components o server actions y tal, en la cuenta de React y no tiene el mismo alcance o no se populariza igual que cuando sale en una Next.js Conf, hostia, pues ¿qué van a hacer ellos? O sea, es un poco haber Porque el estudiado. hype que había antes React, cuando salió, había un hype que era brutal en todo lo de React. Ibas donde ibas, era todo React. Lo Y sigue sí que es verdad habiendo. que desde salida. ¿Dime? Sí, Lo pero sé. desde Next ha bajado mucho y yo escucho Next, pero cosas planas de React sin otro framework del lado no me sale nada. Bueno, también, no sé, habría que ver pues, los follows que tienes y tal, ¿no? O a lo mejor.
Pero bueno, que sí, que en cualquier caso legitima tu sensación el hecho de que hayan críticas de que se está difuminando la línea entre Next.js y React. Porque, Ujú, porque eso que tú dices o experimentas o sientes parece que incluso es merecedor de crítica, con lo cual te lo puedo comprar, va. ujú. Luego también, aquí el punto es, oye, todas las funcionalidades tiran, o sea, las puedes tener self-hosted, solo que efectivamente cuando tú desplegas en Vercel, pues cada uno de los API entry points, digamos, te lo despliega en una lambda. Claro, pues esas magias no las tiene Tesac. Entonces, lo que estás criticando en verdad es lo complejo que es reproducir todo lo que te ofrece Vercel. Y claro, Ujú. es que es una empresa que tiene un montón de equipos trabajando para ofrecer ese tipo de experiencias. Entonces, pues claro que va a ser complejo, porque es que son muchas las features que te da de saque el hecho de desplegar en Vercel. Pero claro, ahí está el valor y un poco el modelo de negocio también de Vercel. Es como, hostia, pues Totalmente. si otros providers ven que la adopción de Next.js es masiva y les compensa desarrollar esto, pues que se metan en ese tinglao, que también va a salir beneficiado Vercel, porque por debajo pues se populariza más Next.js y tal. Sí, Pero hay que también bueno, pensar que React no tiene modelo de negocio. React ha salido de dentro de Facebook y es open source y van tirando millas porque lo usan dentro de Facebook y en más sitios, pero no hay dinero, o sea, no ganan dinero por el producto de React. Con mucho ganan imagen de marca para facilitar recruiting para Facebook y otros sitios, pero en, no ganan dinero como Vercel. en cualquier caso, sí que es verdad que están saliendo iniciativas super guays como lo de OpenNext, que lo que Ujú. intenta es un poco eso, ¿no? De, oye, vamos a hacer Vercel open source. Pero claro, es que el trabajo, o sea, quiero decirte, no Hacer es open source al... el curro de no sé cuántos ingenieros que curran ahí, creo que eran 400. Entrevistamos hace poquito a Kiko y a Javi Velasco Perdón. que curran en Vercel y dicen el número, no me acuerdo, creo que eran 400 ingenieros, algo así hoy en día. youtube.com/codelitv y ahí tenéis el penúltimo vídeo, es la entrevista a Javi Velasco y Kiko Beach, que dice Rafa. Entonces, claro, ya no es solo desarrollar open source algo que alcance el nivel de features que tienes en Vercel. Es que el nivel de features y tal, eso es, ese estado del arte está en constante evolución, con lo cual tienes que tener un ritmo de desarrollo mayor para llegar a algún punto en el que lo alcances. Y eso es muy complicado porque es que el ritmo de Bercel, de sacar novedades y tal, es brutal. Y bueno, va rebatiendo un poco cada uno de los puntos. Por ejemplo, el tema de que el channel, el canal de distribución de React Canary, que se supone, se parte de la premisa de que es estable para que frameworks como Next.js lo adopten. Y aquí la clave estaría en que React lo que hace es decir, esto lo meto en Canary o es algo que puede cambiar la API, pero si tú eres un framework como Next que hace un wrapper y que le añade estabilidad para que si yo por detrás, React, cambio esa API, tú lo hagas transparente para tus usuarios finales, entonces todo ok. Se ampara un poco en eso a la hora de rebatir ese punto y que los server components son production ready. Entonces, que bueno, empieza el post, que somos amiguitos y tal, web platform, que con el... Claro, y luego también esta es otra que me pareció súper curiosa, tío. Ujú. Y es como, tío, cuando se lanza Next.js versión 12, estamos en 2021, que es cuando se introduce el concepto de middleware en Next.js. Ujú. Remix, a ver dónde lo pone por aquí. En Remix, exacto. This was the same year Remix versión 1 was released. Es decir, en el momento en el que Remix se lanza, la versión 1, eh, Next.js está en esa misma tesitura, en esa misma postura de favorecer el uso de request y response y Ujú. abogar por los estándares web. El problema es que no puedes comparar Remix versión 1 con Next.js versión 1, que es de hace muchos Totalmente. más años y que 2008, 2009. en ese momento los endpoints y demás estaban encima de Node.js porque era lo más estándar. Entonces, claro, aquí... He dicho 2008, 2009, como si ahí existiera React, que ni existía, como si fuera hace 10 años, y no hace 10 años de 2008, 2009. Me acaba de petar la cabeza mucho.
Esto, y me recuerda mucho a como cuando la peña se pasa de Android a iOS o de iOS a Android y compara el móvil que tenía en el momento de pasarse a iOS, ¿vale? Tengo un Android me lo invento, 2018 y me cambia de hoy a iOS. Claro, el Android ese, ¿desde cuándo no se actualiza? A lo mejor lleva 5 años sin actualizaciones de versiones mayores de Android. Entonces, claro, estás comparando un software y un hardware de hace 5 años con un software y un hardware de a día de hoy. Y claro, me acuerdo de un colega, me decía, es que en iOS todo es mucho más sencillo y tal. Y le dije, a ver, ¿a qué te estás refiriendo? Colega fuera del mundo tech y tal, ¿vale? Y me dice, yo qué sé, tonterías como que cuando te llega, me hablaba de los SMS de OTPs, de aquí tienes tu OTP, que si estás en la web de turno, pues ya te sale arriba del teclado, ¿no? En iOS te sale rellenar desde mensajes. Y es como, claro, tío, pero es que eso tú no lo tenías en Android porque tu Android que tenías tenía 7 años. Y en esa versión de Android no estaba eso, pero en en la versión de Android actuales sí que tienen a lo mejor muchas de las cosas que estás experimentando en términos de user experience. Entonces, claro, no estás comparando peras con peras. Como coge un Android en el estado del arte, tanto hardware y software, y coge un iPhone con iOS actualizado, y ahí sí que podemos empezar a comparar, ¿no? Entonces, en este caso, creo que pasa exactamente lo mismo. No puedes comparar las decisiones de diseño que se hicieron en Next.js hasta la 9 o hasta la 12 con Remix versión 1 que salió en ese mismo momento. Entonces, es como, me resultó súper interesante los dos posts, la verdad, porque a diferencia de muchas otras noticias y mierdas que vemos en el ecosistema JavaScript, que son por crear flame wars y mierdas así, es como, hostia, tío, son criterios que si tú te lees el post del Kenzie Dodge, dices, hostia, a tope con este pavo, porque joder, estamos alineados. Pero claro, luego te lees esto y dices, estate, que es que se estaban escapando muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues habla de todo ese tipo de cosillas y me pareció guay. Guay es el dramita que surge a veces. Y yo creo que a mí lo que me pasa con estas cosas, que ¿Sí? cuando empezaba la programación esto me encantaba. ¿El Era qué? como, wow, el cuando hay piques, cosas así. En la época era más comunidad Symfony versus Laravel y habían posts de este estilos y cositas así. Hoy en día es, deja a los chicos que camelen, que estén ahí y yo tiro de Next si me gusta, está bien y voy a seguir tirando de esto, o hago esto otro. Entonces, me lo leo, está bien, pero asumo las contraprestaciones de muchas cosas y para adelante. A ver, yo he dejado a los chicos que camelen, pero hostia, pero si son cameleos como esto, me interesa porque sí que son chichosos, creo. No sé, te he ganado, usando tu palabra nueva, chichosos. La he usado creo yo una vez en mi vida y ya está. O sea, usada del contexto que se tiene que usar, la dije la primera vez, te gustó y Es de ahí ahora es correcto. tuya la palabra. No, mía no. Ya está por encima de nosotros la palabra. Ya no es propiedad. Ya la hemos liberado, la has liberado al ¿Es público. open source? Es open source. Es open source. Dice por el chat un comentario interesante. Dice, yo no lo acabo de entender. No se supone que no se supone que defendíamos que el despliegue de aplicaciones web fuese más estandarizado sin empresas que generen monopolios de infra para esto. No entiendo a quien se acopla a un framework que no estandariza su despliegue y solo promueve el acoplamiento a su empresa. Yo creo que no es así. Creo que Next.js no promueve el acoplamiento a su empresa. O sea, tú puedes coger Next.js, igual que puedes coger, yo qué sé, Laravel, Symfony, Spring Boot, lo que sea, y desplegarlo en cualquier cloud provider, pero no vas a tener las optimizaciones de rendimiento que tienes si lo desplegas en Next. Y creo que eso no es promover eso, porque son optimizaciones que tampoco tienes en cualquier otro framework, ¿no? Yo qué sé, lo de las Sí. lambdas y tal, es como te lo tienes Y que aquí montar tú. añadir que el acoplamiento no siempre tiene por qué ser mal. O sea, normalmente hablamos de acoplamiento como una cosa mala, pero muchas veces puede venir bien. Cuando yo soy Rafa solo, trabajando en un proyecto y yo quiero desplegarlo fácilmente, y yo quiero no preocuparme de montar una instancia de Amazon o Kubernetes o lo que fuera, no, no. Yo quiero hacer mi proyecto, mi código y cuanto antes llegar a la producción, estar acoplado a infraestructura como Vercel es oro, porque es muy barato para empezar y clic, clic, y ya lo tengo todo montado. Tengo un entorno de preproducción donde puedo probar las cosas, tengo un entorno de producción,
por detrás funciona con lambdas, como funcionen, no me importa. Lo importante es que yo tengo una página, la sirvo y va rápido y va a cachear y va muy bien. Entonces, depende del contexto, el acoplamiento puede ser una herramienta muy, muy buena. Depende del contexto, puede ser una muy mala, obviamente. Pero depende de dónde estés y lo que quieras hacer, pues puede estar muy bien. Claro, ahí el punto interesante también es lo que has dicho, ¿no? De que es muy barato para empezar. Pues son $20 al mes por miembro del equipo. Entonces, claro, eso es barato por todo lo que te da. O sea, no sé, cuando en empresas tochas, el rollo solo de montar que por cada rama que tú abras y por cada pull request que abras en GitHub de turno, se cree un entorno y se despliegue eso en un entorno de preview, staging o llámalo X. O sea, yo me acuerdo del jaleo. Eso eran muchas personas trabajando mucho tiempo para montar que si el Kubernetes, que si la mandanga y tal. Los clusters ahí. Claro, y es como, hostia, yo no quiero asumir ese coste porque no es mi core. O sea, es como, pues, si esto me lo da por este precio, pa'lante. Pero sí que es verdad que efectivamente alcanza un nivel de volumen de peticiones y tal, donde el pricing ya no sean los $20 por miembro del equipo o un volumen de empresa, un tamaño que ese mismo pricing se me vaya de las manos. Sí que es verdad que pues el pricing no es nada barato de Vercel, pero bueno, llegado a ese punto, ya me preocuparé por esto. De momento, dices pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Decía por el chat, la historia ya ha demostrado que acoplarse a la empresa girará en nuestra contra. Depende, yo creo, mucho del contexto, porque es que a lo mejor si me pongo a desarrollar todo eso de los entornos dinámicos, de optimizar las lambdas y todo eso en el día cero, a lo mejor el día de mañana es que ni llega a mi empresa, porque está focalizada en desarrollar eso y no en el core del negocio. Entonces, yo veo positivo en cualquier caso y el punto sobre todo está en no si es positivo que hayan este tipo de cosas o no. El punto está en si realmente Next.js implica usar Vercel. Y es ahí donde yo no veo la implicación. Es si quieres esas optimizaciones y esas magias de entornos de preview y tal, pues entonces usa Vercel. Que no las quieres porque no te quieres acoplar y tal, pues entonces despliega en DigitalOcean o donde sea. Sí, y ahora pensando, creo que la mayoría de gente que conozco que utiliza Next.js no lo despliega en Vercel. ¿Dónde lo despliegan? En Amazon. Pues ahí tenemos el temita de Next.js versus Remix o opiniones, pero en cualquier caso no lo veo como un flame, no, tío, un beef de Kenzie Dodge contra Lee Robinson. No, tío, o sea, me parecen posts súper currados que llevan un trabajo detrás brutal y que son argumentos objetivos. O sea, a mí me gusta mucho esa discusión. Pasamos a siguiente noticia, señor. Pasamos a siguiente noticia.